Antes de empezar el video, quiero aclarar que no soy una persona conspiranoica ni nada por el estilo. En sí, soy una persona muy escéptica. Sin embargo, en parte soy una persona muy curiosa, y eso me ha llevado a investigar sobre hechos y acontecimientos muy interesantes y desconocidos, llegando a una conclusión muy imparcial. Así que espero que te guste este video. En el transcurso de nuestras vidas, en especial en las etapas escolares, hemos escuchado sobre muchos personajes del siglo XX, pero no del Dr. Royal Rife. ¿Quién es Royal Rife? Según Wikipedia, Royal Raymond Rife fue un inventor estadounidense actualmente famoso en los sitios web sobre teorías de conspiraciones. Afirmó haber encontrado una cura para el cáncer terminal, así como otras enfermedades, por medio de un aparato que llamaría Beam Ray Machine. Y ya tratando con claridad sobre quién es y qué es lo que hizo este hombre llamado Royal Rife. Royal Rife fue un inventor que logró avances en el diseño de microscopios compuestos e hizo grandes mejoras a sus componentes y a todo lo relacionado al mundo de la microscopia óptica. Para dar un pequeño sustento a esto, se puede buscar en Google la patente 1727618 y aparecerá lámpara de microscopio, y en el inventor aparece su nombre. Pero aparte de esto, también creó interesantes prototipos de microscopios con diseños y estructuras distinguibles que supuestamente tenían un gran funcionamiento y una potencia óptica superior a todos los microscopios que se habían construido en aquellos momentos destinados a las investigaciones realizadas en el campo de la microbiología. Uno de los microscopios del Dr. Rife que más llamó la atención fue el llamado microscopio universal, el cual se dice que era el microscopio más potente jamás creado hasta ese momento. Era un microscopio que superaba a todos los microscopios estándar de investigaciones de la época, y otra característica especial que lo hacía mejor que un microscopio óptico y electrónico era en su funcionamiento de observación en cuestión al límite de magnificación, ya que según el Dr. Rife, con este microscopio universal era capaz de observar a cualquier microorganismo en estado vivo, y eso le llevó a hacer una investigación muy profunda sobre los microorganismos, llegando a una conclusión muy interesante. Cuando el Dr. Rife está investigando sobre la estimulación eléctrica de varios microorganismos, se percató de que estos exhiben una frecuencia característica a la que vibran o resuenan, lo cual lo llevó a analizar la vibración específica de los patógenos, para que luego, a través de aparatos generadores de frecuencia que él mismo diseñó y construyó, emita ondas de radio ajustadas a una longitud de frecuencia exacta y particular para cada microorganismo dañino, y así desvitalizarlos y destruirlos. Todo esto por medio de ondas de sonido. Suena muy interesante y científico, ¿no? Sin embargo, todo lo que te acabo de contar es tomado como una simple teoría conspirativa, ya que según la comunidad científica de aquellos momentos se habían percatado de que los trabajos de investigación del Dr. Rife eran pura pseudociencia, al igual que sus inventos llamativos que eran basados en pura pseudociencia. Y al día de hoy se pueden encontrar páginas escépticas dedicadas a temas científicos que también desacreditan al Dr. Royal Rife. Por ejemplo, en una página llamada Nanosostenible, un blog del Centro de la Nanotecnología Sostenible, publicó en el 2018 un artículo titulado Microscopio Universal de Royal Rife, entre paréntesis, ¿y por qué no pudo existir? En este artículo se tocó el tema de algunos sucesos en torno al microscopio universal y al Dr. Rife. Aparte, se tocó temas de física óptica como argumento para demostrar de que el microscopio universal no pudo funcionar. También encontramos a verificiencia.com, una página de crítica, cuestionamiento y verificación de notas sobre ciencia y pseudociencia, que publicó en el 2018 un artículo dedicado al tema de la supuesta cura del cáncer por medio de la máquina que construyó el Dr. Rife. También se tocó el tema sobre las investigaciones que hizo y sus descubrimientos de que los microorganismos, como las bacterias, emiten un tipo de frecuencia a la que vibran o resuenan.
Beneficencia concluyó de que no existe evidencia científica de todo eso, y todo lo realizado por el Dr. Rife es simplemente pseudociencia. Bien, ahora que ya presenté las pruebas en contra, ahora mostraré las pruebas que darán credibilidad a la historia del Dr. Rife. Estas pruebas se dividen en dos partes: pruebas del pasado, de los tiempos en donde el Dr. Rife estaba con vida, y pruebas actuales. Comencemos. En un artículo periodístico del 20 de noviembre de 1931, titulado "La ciencia prueba la nueva lupa. Filtro de organismos, viaje descubridor desde Chicago". Rodeado por el mayor secreto durante los 14 años necesarios para perfeccionarlo, salió a la luz esta tarde lo que se describe como el microscopio más poderoso del mundo, que se cree que es 9 veces más poderoso que cualquier otro existente. El microscopio que los médicos creen que ampliará enormemente el campo bacteriológico. Otro artículo periodístico del 24 de agosto de 1933, titulado "Inventa el microscopio universal". El nuevo microscopio universal, inventado y fabricado por el Dr. Royal Rife de San Diego, California, ahora se muestra en la Galería de Bellas Artes de San Diego. Este notable y complejo instrumento permite a los científicos ver gérmenes antes de que alcancen la madurez. Los microscopios modernos solo pueden detectar gérmenes cuando están completamente desarrollados. El nuevo aparato desplaza así la batalla bacteriológica a un nuevo campo, y enormes beneficios potenciales para la humanidad. Artículo periodístico del 6 de mayo de 1938. Su titular es "Gérmenes de enfermedades aterradoras destruidos por rayos", afirmación de un científico de San Diego. Golpe de cáncer visto después de 18 años de trabajo por Rife. El descubrimiento de que los organismos patógenos, incluido uno que ocurre en el temible cáncer, se pueden matar bombardeándolos con ondas de rayos sintonizadas a una longitud particular para cada tipo de organismo, fue reivindicado por el científico de San Diego, Royal Raymond Rife. El descubrimiento prometió el cumplimiento de la antigua esperanza del hombre de un destructor específico de todas sus enfermedades infecciosas. Cuando el rayo se dirige hacia ellos, se ve que se comportan de manera muy curiosa. Algunos tipos se desintegran literalmente, y otros se retuercen como en agonía y finalmente se juntan en grupos mortalmente inmóviles. Una breve exposición a las frecuencias sintonizadas, comentó Rife, trae las reacciones fatales en algunos organismos. Ocurre en segundos después de que los organismos han sido bombardeados. Los informes de laboratorio muestran que están muertos, se han desvitalizado, ya no exhiben vida, no propagan su especie y no producen enfermedades cuando se introducen en los cuerpos de los animales de experimentación. Rife piensa que las frecuencias letales para los diversos organismos patógenos son como en las ondas sonoras, las coordenadas de las frecuencias existentes en los propios organismos. Si esta es la explicación, significa que el rayo Rife probablemente hace que los organismos patógenos se desintegren o se desintegren parcialmente, al igual que el jarrón y el vidrio. Varias pruebas indican que eso es exactamente lo que sucede. El hombre de San Diego, Royal Rife, explicó que descubrió que diferentes organismos patógenos tienen constituyentes químicos individuales particulares, y esto le llevó a sospechar que los organismos eran de carácter eléctrico y podrían coordinarse con frecuencias eléctricas variables. Rife construyó un aparato generador de frecuencias simple de aproximadamente 8 o 10 vatios de salida. De ahí cultivó algunas bacterias. Luego inició los estudios cuyos resultados reportados ahora prometen revolucionar toda la teoría y todo el tratamiento de las enfermedades humanas. ¿Morirían esos diminutos asesinos de hombres bajo el bombardeo de frecuencias? Sería una tarea muy agotadora, porque no había forma fácil de medir qué longitud de onda o frecuencia podría tener el organismo. Otro artículo periodístico del 25 de junio de 1940, titulado "Microscopio gigante puede revelar secretos del mundo de las bacterias". El científico de San Diego diseña un instrumento complejo capaz de ampliar objetos 31.000 veces. Con un microscopio gigante y complejo, inventado y construido en su laboratorio, Royal Raymond Rife
científico de San Diego, espera desentrañar los misterios del mundo de las bacterias que pueden conducir a la conquista de enfermedades cuyo flagelo aún está fuera de control. El instrumento de Rife había revelado a su ojo diminutos enemigos mortales del cuerpo humano que nunca antes, dice, se habían visto. Rife utiliza la teoría de que los organismos responden a ciertas longitudes de ondas, una teoría que él lleva hasta el final al bombardear gérmenes de enfermedades con ondas de radio, que están sintonizadas con las de los diminutos asesinos de hombres, es decir, los gérmenes. Y ahora ya entrando a la presentación de las pruebas actuales, primero plantearé una pregunta, la cual será la base para el desarrollo de dicha presentación. Y la pregunta es, ¿todo lo realizado por Royal Rife, sus investigaciones, sus trabajos, eran solo pseudociencia? Toda esta relación o vinculación que construyó Royal Rife sobre las bacterias, patógenos y en general en los microorganismos con las vibraciones, la emisión de frecuencias, resonancia, ondas sonoras, etc. Todo eso no es ciencia real como se dice y se cuenta en páginas escépticas y como lo sentó la comunidad científica que desprestigió a Royal Rife en aquellos momentos en donde él estaba con vida. Bueno, la respuesta es no. En la actualidad ya hay muchas pruebas para dar credibilidad a las investigaciones que hizo Royal Rife. Por ejemplo, en el 2009, la Universidad Thomas Jefferson y el Hospital Universitario Thomas Jefferson publicaron un artículo sobre el descubrimiento del Dr. Anthony Holland, compositor y profesor que realizó experimentos de radiofrecuencia en células de cáncer de páncreas, en una división del Laboratorio de Investigación Quirúrgica de Jefferson. El Dr. Holland había auditado cursos sobre microbiología en el pasado. Dice, cito, aprendí a usar microscopios y a cultivar y mantener de manera segura las bacterias y luego las células cancerosas en una incubadora. El Dr. Holland pudo reunir los componentes electrónicos necesarios y construir una máquina de frecuencia. Durante 15 meses corrió frecuencias de prueba en microorganismos inofensivos y fáciles de obtener. Empecé a probar diferentes frecuencias y al principio no pasó nada. Luego intenté poner más de una frecuencia en el organismo simultáneamente. Luego se encendió una bombilla para el Dr. Holland. Si agrego una frecuencia adicional en una relación especial con la primera frecuencia, estaría creando más energía y tendría más posibilidades de aterrizar en la frecuencia necesaria para cambiar el organismo, dice el Dr. Holland. Cuando agregué el 11º armónico, miré por el microscopio y descubrí que el microorganismo se había hecho añicos. Me recordó cómo un vaso de cristal se rompe cuando un soprano toca la nota correcta. Los resultados preliminares sugieren que el dispositivo del Dr. Holland provoca cambios en el tamaño y la forma de las células del cáncer de páncreas. Esto refleja que estamos en el estadio correcto. Dice que la frecuencia podría afectar a las células y destruirlas. El Dr. Holland fue invitado a regresar a Jefferson en agosto para repetir 2 experimentos clave e informa que el análisis cuantitativo altamente técnico indica algunos resultados prometedores. En el 2011, en la revista del Instituto de Tecnología de Massachusetts, publicó un artículo titulado ¿Cómo las bacterias podrían generar ondas de radio? La noción de que las bacterias pueden transmitir ondas de radio es controvertida, pero los físicos ahora dicen que saben cómo se podría hacer. Dejemos una cosa clara, dice el físico encargado del estudio. Esta es una área de la ciencia controvertida. Las mediciones de ondas de radio bacterianas fueron publicadas en 2009 por Luc Montagnier, quien ganó el Premio Nobel de Medicina en 2008 por el descubrimiento del VIH. Sin embargo, Montagnier es una figura controvertida, y es justo decir que sus afirmaciones no son aceptadas por la mayoría de los biólogos convencionales. Sin embargo, una de las críticas al trabajo fue que no existe un mecanismo conocido por el cual las bacterias puedan generar ondas de radio. Es posible que esa crítica ya no sea válida. En el 2014, Scientific Reports publicó un artículo titulado Detección de microorganismos utilizando metamateriales de terahercios. Un metamaterial terahercios es una clase de compuestos metamateriales diseñados para interactuar en terahercios frecuencias. Los microorganismos, como los hongos y las bacterias, causan muchas enfermedades humanas, y por tanto,
La identificación rápida y precisa de estas sustancias es esencial para el tratamiento eficaz y la prevención de nuevas infecciones. En particular, la técnica de detección microbiana contemporánea está limitada por la baja velocidad de detección, que generalmente se extiende durante un par de días. Aquí demostramos que los metamateriales que operan en el rango de frecuencia de terahercios muestran un potencial prometedor. En el 2019 también se publicó un artículo de investigación similar, solo que este trata del uso de ondas milimétricas, que son frecuencias, para detectar bacterias patógenas en alimentos. Ese mismo año, en el mes de diciembre, se publicó una noticia muy interesante. TULSA, la técnica de ultrasonidos que destruye el cáncer. Funciona mediante la administración de dosis precisas de ondas sonoras al tejido prostático enfermo, al tiempo que evita el tejido nervioso sano que rodea la próstata. Se hizo un ensayo clínico que incluyó a 115 hombres de 65 años media con cáncer de próstata confinado en glándulas de riesgo bajo o intermedio localizado. Los médicos administraron el tratamiento con TULSA a toda la glándula. El tiempo de tratamiento promedio 51 minutos. En general, el cáncer clínicamente significativo se eliminó en el 80% de los participantes del estudio. 72 de 111 hombres, o el 65%, no tenían evidencia de cáncer en la biopsia después de un año. Observamos muy buenos resultados en los pacientes, con una reducción drástica de más del 90% en el volumen de la próstata y bajas tasas de impotencia con casi ninguna incontinencia. Y ya mostrando la última prueba, que salió en las noticias en febrero de este año. Es sobre el trabajo de investigación que realizó el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, lunes 13 de abril de 2020. Titular: investigadores del CSIC buscan un nanodispositivo universal capaz de detectar cualquier virus o bacteria. Han descubierto que las bacterias vibran y que a partir de su frecuencia de resonancia se podría detectar e identificar las características y tipo de cualquier microorganismo. Los actuales tests de detección de microorganismos se basan en datos genéticos, por lo que solo son eficaces para cada virus o bacteria específico para el que han sido diseñados. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, han logrado medir por primera vez la frecuencia de resonancia de una sola bacteria, mediante dispositivos optomecánicos que miden luz y movimiento. Los investigadores han observado que las bacterias vibran cientos de millones de veces por segundo. La frecuencia de resonancia del microorganismo aporta valiosa información sobre sus características, de modo que permite identificarlo. Este hallazgo, publicado en la revista Nature Nanotechnology, abre la puerta a lograr futuros dispositivos que puedan detectar de forma universal, a gran escala y con alta sensibilidad, la presencia de cualquier virus o bacteria en una muestra. Hasta ahora los tests de detección, como los que se emplean con el coronavirus que causa la COVID-19, se basan en las características genéticas de cada microorganismo, por lo que solo son capaces de hallar los virus o bacterias para los que han sido diseñados. Pero con la nueva tecnología basada en las propiedades biofísicas de los microorganismos, los dispositivos serían universales y podrían localizar cualquier tipo de virus o bacteria a partir de la medición de la frecuencia de resonancia a la que vibran. Ya terminando el video, hay que dejar 3 cosas en claro. La primera, los trabajos y los descubrimientos realizados por Royal Rife no son pseudociencia. Lo segundo, su microscopio universal sí pudo funcionar, ya que a través de este microscopio hizo tales descubrimientos y conclusiones sobre la coexistencia de ondas, frecuencias, vibración y resonancia con el mundo de los microorganismos. Y lo tercero, es sobre aquellos aparatos que llevan el nombre Rife, que se venden en la actualidad, que en sí son un engaño, lo cual es notable ya que, a diferencia de estos aparatos Rife que dicen tratar y sanar enfermedades, Royal Rife realizaba métodos más profesionales y dificultosos, al igual que los aparatos, instrumentos y máquinas complejas que utilizaba, y los conocimientos apropiados y precisos en bacteriología y bioelectromagnetismo. Todo ese conjunto de complejidades utilizaba Royal Rife para tratar y sanar enfermedades. Ya para finalizar, diré la última frase que dijo Royal Rife, que apareció en un artículo periodístico de 1971, titulado "Muere genio científico, vio su trabajo desacreditado". En el artículo se cuenta de las proezas realizadas por Royal Rife en el campo de la microbiología,
y de sus declaraciones en contra de la AMA, que es la Asociación Médica Estadounidense. Dice Rife que había un complot armado contra él por parte de esa organización. Habían hecho todo lo posible para desacreditarlo y censurarlo criminalmente, por solo querer librar a la humanidad de toda enfermedad. Todo eso afirma y declara Royal Rife, y sus últimas palabras fueron: después de haber gastado cada centavo que gané en mi investigación en beneficio de la humanidad, terminé siendo un pobre, pero logré lo imposible y lo volvería a hacer.